Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé, un día más en este vuestro podcast sobre educación de las ciencias. Hoy tenemos un programa bien interesante porque tratamos uno de estos temas como transversales, yo diría que genéricos, que no solo tienen que ver con la enseñanza de las ciencias, sino a lo mejor con la enseñanza en general, pero que también se aplican, claro, a nuestro negociado y nos parece que son muy interesantes. Vamos a abordar una pregunta a la que seguramente no vamos a poder dar respuesta realmente, porque la respuesta tendría que darse con datos que o bien no tenemos o bien no existen siquiera, ¿no? Pero lo que vamos a intentar es dilucidar si ahora los estudiantes aprenden menos que antes. Esta cosa que todos hemos oído muchas veces, ¿no? De, bueno, en mis tiempos, claro, es que salíamos de la secundaria sabiendo hacer 300 millones de derivadas y además resolvíamos ecuaciones diferenciales. Y claro, luego estos flojos no son capaces ni de entender los números imaginarios, ¿no? Entonces, la pregunta que queremos abordar hoy es, ¿tiene sentido esto? ¿Realmente está pasando? Y si realmente está pasando, ¿podemos saber a qué se debe? ¿O podemos al menos hacernos una idea de a qué se debe? Tengo la sensación de que cuando pase el programa de hoy no habremos conseguido dar una respuesta cierta a ninguna de estas preguntas, pero sí por lo menos creo que pondremos sobre la mesa elementos que podrían tener que ver con las posibles respuestas a estas preguntas. Entonces, espero que os sea interesante a vosotros. Yo creo que es una reflexión que a nosotros nos apetecía hacer desde hace tiempo y quizá, a lo mejor, terminemos haciendo caer algún mito por el camino. Pero bueno, no me voy a adelantar. Lo que voy a hacer es presentar a los ignorantenautas que nos van a acompañar para tratar de responder estas preguntas tan espinosas. En primer lugar, como siempre, tenemos a Javier Vargas, que es físico, profesor de Física y Química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal estáis? Hoy es un programa que, bueno, cuando lo publiquemos no será diciembre, pero nosotros estamos grabando en semanas anteriores a las Navidades y como buen programa de Navidades creo que hoy toca cuñadear un poquito también en el programa. Sí, vamos a hacer un programa de cena de Nochebuena. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Es para tener tema de conversación. Exacto, de tener ahí a tus sobrinos y decir, es que no sabéis nada, es que no habéis aprendido nada en estos 15 años que habéis estado puteados en la escuela. Y aparte de Javi y yo, también va a cuñadear con nosotros Víctor Marco, que también es físico, es profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, Alberto. Bueno, ya veo el nivel cómo va bajando cada minuto. Primero, no prometemos ya respuestas. Aquí en este programa antes se daban respuestas, buenas o malas, pero se daban respuestas. Ahora ya no tenemos ni respuestas, cuñadeo. Me encanta. Por eso te he presentado el último, para que impongas un poco de orden ya, en está esto. Bien, hombre. Porque cuando yo estudiaba había más orden y se aprendía más. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que esta es una pregunta que a lo mejor, si la respuesta fuese no, los estudiantes siguen aprendiendo lo mismo ahora que antes, este programa no debería existir. Pero creo que hacemos este programa porque hay mucha gente que sí tiene esa sensación. Entonces, vamos a intentar aportar los datos que podamos, datos tanto de estudios como de nuestra experiencia personal, para ver si podemos configurar una posible respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Que ya os digo que mi sensación es que dar una respuesta firme requeriría hacer un estudio científico que no está en nuestras manos en este punto a hacer, pero podemos basarnos en otros estudios que hay por ahí. Entonces, yo he estado buscando por internet y me he enterado, porque soy una persona muy sagaz y muy bien informada, de que existe una cosa llamada informe PISA, de la que se habla hablando en serio, de la que se habla todos los años en los medios de comunicación y que la gente al menos le suena de nombre. Bueno, es un informe que organiza una organización que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿vale? Que todo el mundo conoce por sus siglas, la OCDE, que por cierto son siglas en francés. Como siempre hay organizaciones que tienen siglas en inglés y en francés, y en la tradición española solemos citar las siglas en francés. Entonces, bueno, esto es una organización que incluye a países que tratan un poco de evaluarse para ver en qué condiciones están de mejorar aparentemente a nivel económico. Esto yo no lo sabía, que realmente lo único que les interesa es esta cosa. Claro, yo pensaba que era una evaluación de la educación. Víctor. Exacto. Y es muy llamativo que a mí la primera imagen que me viene a la cabeza es pragmatismo. O sea, los chavales tienen que aprender porque aquí tiene que currar la peña y hay que trabajar y hay que cotizar y hay que comer. Lo cual es cierto y comparto. Pero estaría bien que estuviera un poco maquillado y hubiera una sigla más de y de la educación o algo así, ¿sabes?
Claro, sí, bueno, es esta cosa que yo creo que pasa mucho en nuestras sociedades de el instrumentalizar el conocimiento, ¿no? El conocimiento todavía no hemos asumido como sociedad, hay gente que sí, pero como sociedad aún no hemos asumido que es válido por sí mismo y que aporta cosas a la gente por sí mismo. No es necesario que ayude a la economía, que además también ayuda a la economía. Javi, ¿querías decir algo? También, por ser un poco malo también, podría haber otros intereses ocultos detrás de esto, y es que una de las cosas que mira la OCDE en sus informes es que contrasta el gasto que se hace en cada país por cada alumno matriculado en el sistema educativo con los resultados. Entonces, pues viendo si a mayor gasto no se consiguen mejores resultados, pues puede ser una excusa para reducir gastos. Bueno, yo creo, a mí me parece una pregunta lícita, ¿no? O sea, estás viendo la eficiencia económica del sistema educativo y si hay sistemas más eficientes que otros, pues a lo mejor habría que imitarlos, ¿no? Para tratar de conseguir buenos resultados con la mínima inversión posible. Claro, renunciar a resultados para no tener que hacer una inversión mayor, eso es lo que está feo. Pero poder tener los mismos resultados con menos dinero, pues yo creo que sí que está bien, ¿no? O sea, los economistas no son el mal. Se hacen preguntas lícitas del tipo cómo de eficiente es un sistema y tal y cual, y son preguntas que es interesante poder responder. Entonces, bueno, yo he asumido que los oyentes saben de qué estoy hablando con esto de los informes PISA, pero básicamente son unos informes que organiza esta organización, la OCDE, para evaluar cómo se comparan unos con otros los diversos países que forman parte de la OCDE en varias materias, digamos. Hay un informe PISA que va de matemáticas, hay otro informe PISA que va de comprensión lectora, lectura y tal, y hay otro que va de ciencias, y creo que hay otros más. Hay uno de pensamiento creativo y de otras cosas. De hecho, creo que como el informe se organiza cada 3 años, se evalúa cada 3 años, cada uno de esos trienios hay una materia que, digamos, solo se hace ese año y que 3 años después se hará otra distinta. Entonces, realmente son informes que contienen información bien interesante. Y por eso quiero empezar por estos informes, porque nosotros podemos tener la sensación que tengamos. Javi, Víctor, luego os preguntaré por las sensaciones que vosotros tenéis como profesores, porque lleváis mucho tiempo interaccionando con chavales y habéis podido observar en vuestro microentorno una evolución. Pero, ¿qué dicen los números, no? Y los números, esencialmente, lo que dicen es que los países tienen una varianza interna grande, pero que la media de los países no está muy, muy lejos. Al menos los países en el entorno europeo, ¿no? Tenemos una media de la OCDE, que es un numerito, y, por ejemplo, España en matemáticas está un poquito por debajo de esa media, pero la varianza de España la podría llevar bien por encima o bien por debajo de esa media. Pero si uno ve las regiones de España, resulta que hay una variabilidad todavía mayor. Resulta que hay algunas regiones en donde se está bien por encima de la media de la OCDE y hay otras regiones en donde está bien por debajo de la media de la OCDE. O sea que creo que una conclusión que podemos sacar de estos numeritos, que además animo a los oyentes a que los miren, este no es un programa sobre el informe PISA, que a lo mejor, si os interesa, podemos hacer uno, podemos leérnoslo mejor y hacer un programa pues diciéndoos cómo se evalúa, cuáles son los sesgos, cómo hay que interpretar todos estos números, pero una primera conclusión que yo sacaría es cuidado, porque lo que estamos viendo es que hay regiones dentro de los países en donde la educación va mejor y regiones dentro de los países donde la educación va peor. Y eso, en el momento en que tú ves solo la media, a lo mejor estás borrando una parte de esa información. A mí me parece, a la vista de los números, que animo a los oyentes a que miren, que los países europeos en general están cerca unos de otros, ¿vale? No súper cerca. Por ejemplo, tenemos a Países Bajos e Irlanda con notas bastante altas, aunque Países Bajos con mucha varianza, y luego a Croacia e Islandia con notas más bajas, ¿vale? Y España está un poquito entre medias. Pero realmente los países que quedan más rezagados son otros. Por ejemplo, México, Costa Rica, Colombia. Si nos vamos un poquito más arriba tenemos Grecia, Rumanía, que esto también es Unión Europea, ¿vale? O sea que hay diferencias, pero hay que tener en cuenta que dentro de un mismo país probablemente esas diferencias pueden ser mucho mayores. Y a lo mejor es interesante ver eso, ¿no? Ver por qué en España, por ejemplo, Ceuta y Melilla son las que peor puntúan. Eso posiblemente tiene que ver con la demografía de estas regiones. Pero más allá de Ceuta y Melilla, pues Canarias, Andalucía puntúan un poco peor, mientras que Asturias, Castilla y León puntúan un poco mejor. Entonces, los oyentes cuando vean estos números,
que los tomen como lo que son, es decir, promedios que no representan necesariamente la realidad que van a ver en un instituto en particular. Igual si van a un instituto ven una realidad muy pobre y van al instituto al lado y ven una realidad bastante mejor en ese sentido. Entonces, Víctor, Javi, yo os quería preguntar, cuando veis estos números, cuando veis que se dice, bueno, España ha caído por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, tal y cual, ¿os sentís concernidos o os parece que vuestra batalla está en otro sitio? Pues empiezo yo. Primero tendríamos que pensar que esos datos salen de unas pruebas que se hacen, que son pruebas, digamos, competenciales. Hemos hablado mucho aquí de lo que es competencial y que son extracurriculares. Es decir, no se te preguntan ejercicios tipo usa el teorema de Pitágoras o resuelve esta ecuación. Claro, vale. Me llama la atención los dos países que has dicho que están por encima. Países que trabajan de forma competencial. Y ahora no vamos a juzgar si es mejor o peor. Vamos a juzgar que sus alumnos ya están siendo preparados para este tipo de exámenes. Luego aquí te preguntaré si es mejor o peor. Sí, o sea, sí. No, pero lo que quiero decir es que a lo mejor si ahora se empezaran a preguntar ejercicios tipo EBAU, a lo mejor nosotros despuntaríamos porque es lo que estamos enseñando. Ya, incluso entiendo. Aquí hay muchos. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos otra prueba parecida, que es la prueba diagnóstica, que se hace cada año sobre castellano, valenciano y matemáticas. Y muchos colegios e institutos ya preparan en ciertos momentos del año a alumnos a hacer ese tipo de pruebas. Y también se lo aprenden de forma mecánica, porque también hay exámenes tipo y modelos que se van repitiendo. Entonces, no sabes hasta qué punto estás desarrollando de verdad competencialmente o falseando la competencialidad. Claro, es que echa la métrica, echa la trampa, ¿no? Exacto. Es decir, uno asume que lo que está midiendo la OCDE es cuánto aprenden los estudiantes, cómo de buenos son, pero lo que está midiendo en realidad es algo mucho más concreto que eso. Está midiendo cuánto aprenden y cómo de buenos son en esta cosa en particular. Entonces, mucho cuidado con las métricas y sobre todo mucho cuidado con los números, porque estoy viendo, por ejemplo, que España está en la escala que esta gente hace en torno al 470, 475, algo por ahí. Y pues los países que puntúan peor están en 400, 420, los que puntúan mejor están en 525, o sea que no estamos hablando de una diferencia entre 470 y 0, estamos hablando de diferencias más pequeñas que eso, que no es que sean mínimas, pero son diferencias más pequeñas que eso y también hay que tenerlo en cuenta. Javi, tú cuando ves todos estos números, como física y química no está propiamente como una cosa que se evalúa ciencias. No sé si a ti te llega alguna cosa en este sentido. Yo sinceramente no le suelo hacer mucho caso a estos números y principalmente la causa es la razón que ha dicho Víctor. Yo tuve un tutor en el máster que una de las cosas que decía es que si cambias la manera de trabajar con el alumnado, es requisito imprescindible cambiar también la evaluación, porque si no el alumnado va a seguir aprendiendo de la misma manera para poder superar los exámenes. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si nosotros les estamos enseñando de una manera, pero luego las pruebas estas son completamente al contrario, o van en una línea distinta de lo que nosotros les estamos enseñando, obviamente no van a ser representativas de lo que nosotros les enseñamos. Que discusión aparte sería el ver si esa forma es mejor o peor que la que nosotros utilizamos. Pero el caso es que se está utilizando un instrumento de medida que no está del todo alineado con lo que nosotros normalmente hacemos. Vale. Que sí, que luego el sistema educativo está un poco moviéndose hacia una enseñanza más competencial, pero estamos todavía en proceso. Entonces, y hay gente que se lo toma más en serio, hay gente que sí pone las competencias, pero luego a la hora de evaluar sigue utilizando los mismos instrumentos de evaluación y el mismo tipo de preguntas. Entonces, hay una casuística como muy compleja y yo pienso que ahora mismo no están alineadas esta prueba con la manera que tenemos nosotros de enseñar y al final pues no te va a dar resultados que sean 100% fiables. Entiendo. Obviamente información útil siempre se va a poder sacar, pero creo que hay que mirar estos resultados siempre con un ojo crítico, creo. Vale, pues hecho este matiz, que yo creo que es importante, porque los oyentes seguro que van a ver estos números en los medios y creo que está bien que aprendan a analizarlos. Ya si a los oyentes les interesa esto, ya haremos un programa en el futuro sobre los informes PISA. Por ejemplo, el informe PISA de 2025 va a salir en 2026, o sea que igual tenemos ahí una excusa para comentarlo. Pero antes de pasar a otros puntos del orden del día, os voy a hacer la pregunta directa y quiero que sea una pregunta de respuesta de sí o no.
¿aprenden de verdad menos los estudiantes? ¿Están menos preparados los de ahora que los de hace, no voy a decir 30 años, voy a decir 15 años? Víctor, ¿sí o no? Vale, voy a decir una de los dos monosílabos que me pides, luego me explicaré, ¿vale? Me dejarás. ¿Aprenden menos? Sí. Yo llevo 17 años dando clase y yo he intentado ser siempre bastante competencial y sí que noto unas carencias, pero no se lo achaco al cambio de modelo competencial. Vale. Luego hablaremos. Javi, ¿aprenden menos, sí o no? Mi opinión es que en física y química no. Vale. Aprenden cosas diferentes, pero no aprenden menos. Vale. Han cambiado los contenidos, nosotros dábamos momentos de inercia y cosas por el estilo, pero no dábamos física del siglo XX. Uh-huh. Y ahora sí que se da. Entonces, ha cambiado lo que estudian, ha cambiado algunas cosas, pero eso no significa que aprendan menos. De hecho, estrictamente hablando, yo diría que en química más o menos los contenidos han sido prácticamente los mismos. En física, yo creo que ahora se les da una mayor variedad en cuanto a lo que estudian y al final pienso que tratándose de educación secundaria, Uh-huh. eso incluso es beneficioso. Ya para profundizar en cosas y llegar al punto de saber calcular el momento de inercia de un cilindro que ruede y cosas por el estilo, eso ya, si es necesario, en la carrera en la que lo necesites utilizar, pues ya se estudiará. Pero el hecho de tener unos conocimientos un poco más amplios de más ramas de la física, creo que es preferible. Vale, esto me va a dar pie para haceros una pregunta dentro de un momentín, pero creo que Víctor tiene una contrarréplica muy, muy agresiva. Sí, a esto no, que es acaba que de creo decir que Javi y yo hemos entendido de forma distinta la pregunta. Me voy a explicar. Soy el informe PISA. Sí, tú querías decir, Alberto, si se aprende menos porque hay menos contenidos o si yo detecto en el alumnado que cada vez saben menos en general. Porque la respuesta de Javi va porque se da contenido distinto. Ahí estoy de acuerdo con él. No es que aprendan menos, aprenden otras cosas. Pero yo había entendido si interiorizan menos independientemente del cambio de contenido. ¿Cuál era tu pregunta? No sé si me explico correctamente. Creo que las dos preguntas son interesantes, pero es verdad. Yo estaba pensando un poco más en lo segundo, en si tu sensación es que interiorizan menos. Claro, yo he contestado a esa, pero yo había la impresión de que Javi ha contestado a la primera. Claro. Sí, porque al haber mencionado el tema del currículum, yo instintivamente me he ido a lo que dice el currículum, que son los contenidos. Vale. Pero tu sensación con los estudiantes es que, no sé, que no tiene por qué ser porque son más vagos o porque son más tontos, puede ser porque están distraídos o por otra cosa. ¿Crees que aprenden menos o que salen habiendo sacado menos partido con el paso de los años a ese currículum? No necesariamente. Vale, o sea, mantiene la respuesta. Vale, sí. Te da una oportunidad, Javi. Hay generaciones, hay generaciones y generaciones. Y hay una... Sí que puedo detectar una mayor dificultad para poder llegar al mismo sitio, pero sí que en general acaban saliendo con un aprendizaje similar. Vale. Por lo menos en las materias en las que yo me muevo. Sí que ha habido años pero esto me ha pasado muchos años, que empecé el curso diciendo, madre mía, me está costando mucho empezar con ellos, esto que normalmente les es más sencillo, a este grupo le está costando más, pero ha habido, ya te digo, años mejores y años peores. Y normalmente incluso en esos grupos que me he dado cuenta de que tienen más dificultades al principio, a base de trabajo duro y a base de dejarles claro desde el principio cuál es el lugar al que tienen que llegar una vez termine el curso, cuando llega a final de curso, están en un nivel, pues, parecido. No es tan diferente lo que voy notando de un año para otro como para poder decir que está cambiando, al menos no drásticamente. Vale, creo que este pasaje que acaba de ocurrir en este programa ejemplifica lo difícil que es responder solo con sí o no a una pregunta, ¿no? Fijaos que llevamos como 5 minutos. No, pero me ha parecido muy interesante lo que decís y me parece interesante también que respondáis cosas distintas. Yo me he preparado aquí unos puntos de cosas que me parece que podrían influir en que los estudiantes aprendieran más o aprendieran menos, y me gustaría que los fuéramos desgranando a ver qué os parecen a vosotros. El punto número 1 es el currículum. O sea, obviamente los estudiantes podrían aprender más o menos porque el currículum es más o menos grande. Si uno corta por la mitad el currículum, pues aprenderán la mitad como máximo, ¿no? En principio. Entonces, vayamos a los currículums. ¿Han cambiado mucho los currículums desde hace, no sé, el tiempo que vosotros llevéis? Lo ideal sería pues poder hacerlo desde hace 50 años, pero para eso necesitamos a un historiador. ¿Han cambiado mucho los currículums? No sé quién quiere empezar a comentar esto. Yo mismo. Vale. No, y aunque no tenga...
no solo de estas últimas leyes, yo lo puedo comparar con lo que yo estudié en matemáticas. Y ahora mismo, respecto a lo que se daba en Bubicode, en matemáticas, es cierto que no se ven algún tipo menos de métodos de integración, por poner un ejemplo en la cota superior, que es un de bachillerato, lo cual me parece bien, porque creo que nuestro objetivo no es hacer todo tipo de integrales, sino explicar qué es una integral y para qué vale. Para eso está la carrera. Vale. Se quitaron los desarrollos de Taylor, que no es más que una aplicación de la derivada, y me remito a lo mismo. Nuestro trabajo es enseñar la derivada y principalmente cuál es su función. Luego ya, algo como el desarrollo de Taylor, pues lo ves en primero de carrera. Si es que no... Porque un desarrollo de Taylor ya se está poniendo muy aplicado a algo más concreto y no te va a dar un mayor nivel competencial del entendimiento de lo que es la matemática. ¿Vale? Fíjate que a mí el desarrollo de Taylor me dolió en el corazón porque, aunque cuando lo aprendí en bachillerato me pareció esta marcianada, ¿para qué sirve? Luego cuando llegas a física resulta que los físicos solo sabemos resolver el oscilador armónico y desarrollar en serie de Taylor. No sabemos hacer ninguna otra cosa. Mira, te compraría, Alberto, que lo viéramos solo como pequeña aplicación puntual para hablar de lo que es un modelo y cómo el modelo necesita capas de perfección y que, por ejemplo, con el péndulo matemático, ¿no? O el péndulo físico. Pero poco más. Pero no hacer grandes ejercicios de grandes desarrollos que no van a ningún sitio. Quitando esas dos cosas y que ciertos contenidos de cuarto de la ESO se han pasado a primero de bachillerato, así hago un cálculo de servilleta que os gusta decir a los divulgadores muy, muy rápido y te diré que no llegará ni a un 10% a lo mejor se ha perdido o se ha reubicado. Vale. O sea, a mí no me preocupa que... al revés, creo que hay demasiados contenidos. Sigue habiendo demasiados. Y luego hablamos, queda muy luego poquito de tiempo eso. para cada uno. Sí. Así que yo te diría que muy poco ha variado en matemáticas. Luego hablamos sobre qué significa eso de demasiados contenidos exactamente, pero quiero que Javi me confirme, supongo que Javi me va a decir que el temario ha cambiado poco en su negociado. Bueno, ya he medio respondido antes a la pregunta y en química prácticamente ha habido muy poquitos cambios, si es que ha habido cambios. En física, donde más cambios ha habido ha sido en segundo de bachillerato, en donde no se da dinámica de sistemas de partículas y a cambio pues se trabaja más toda la parte de ondas y de física del siglo XX. Vale. Eso es el cambio más importante y que, como ya he dicho antes, no me parece un mal cambio. Por el mismo motivo por el que Víctor estaba diciendo que el desarrollo en serie de Taylor no pasa nada si se da en primero de carrera. Pues aquí lo mismo. Dinámica de sistemas de partículas, al final no te está introduciendo física nueva a nivel fundamental, es sencillamente una aplicación a sistemas más grandes. Entonces, darlo en la carrera, en aquellas carreras solo en las que sea necesario, pues me parece razonable y a cambio ganamos tiempo para poder aprender otras cosas que sí que enseñan física diferente. Y en general, yo es que creo que al final tenemos ahí en la variable tiempo que acaba igualando un poco las cosas. Por cada contenido que tú quieras meter significa que le estás dedicando menos tiempo al resto de contenidos, con lo cual al final no profundizas tanto. Y por cada contenido que quites significa que el resto de contenidos les vas a dedicar más tiempo y por tanto se van a aprender mejor. Con lo que al cabo del año pueden cambiar los contenidos, pero al final las horas que tienes para aprender son las mismas y por tanto el aprendizaje, digamos, que se va a autorregular en base a las horas que tú le vayas a dedicar. Víctor, intuyo que te referías a eso cuando hablabas de demasiado contenido, a la cantidad de cosas que puedes dar por el tiempo finito. Sí, y además, que Javi me diga si él tiene una apreciación similar. Comparado a cuando yo estudiaba, tenemos un menor volumen de horas. Me explico por qué. Hay la cantidad de actividades extraescolares, y ojo, no estoy diciendo que estén bien o estén mal, solo estoy hablando de forma neta de tiempo. Hay más actividades extraescolares que implican salidas del instituto, actividades en el instituto, viene un experto a contarte no sé qué, hay un montón de charlas, y repito, necesarias sobre educación sexual, ciberacoso, ciberseguridad, que claro, alguien tiene que formarles. ¿Y a quién cae esa responsabilidad? En nosotros. O en contratar a un experto. Pero va sumando horas, y van saliendo semanas. No voy a decir que se están perdiendo, sino que se están reubicando en otro tipo de contenidos. A eso súmale la cantidad de huelgas que en los últimos años estamos teniendo. Que, por supuesto, pues si hay que hacerlas, Eso ya cada uno con sus ideas políticas y su ética, su moral y lo que considere. Pero al final, de donde se están quitando esas horas son de nuestro contenido. Y repito, no estoy diciendo que el alumnado... Bueno, podemos matizar, el alumnado no tiene derecho a huelga. Voy a soltar este melón.
Porque no trabaja. Claro, porque no trabaja y para empezar no son ciudadanos de pleno derecho, ni siquiera tienen derecho al voto. Correcto, que la gente dice, no, sí que tenemos. No es verdad. El alumnado, es que esta discusión ya la hemos tenido en el instituto. El alumnado tiene derecho de reunión, pero no tiene derecho a huelga porque no son trabajadores remunerados. Fin de la discusión, ¿vale? Pero bueno, Claro. Os cuento como anécdota que hace en octubre una compañera, uno de sus alumnos, le dijo, profe, el martes no venimos porque hay huelga. Y dice, no, el martes no venís porque es el 9 de octubre. Entonces, ya no distinguen una huelga de un día festivo. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema que otro día podemos hablar. Sí, esto es para otra cosa. El caso es que si los contenidos se mantienen, pero ya no hablo de lo de las huelgas, es anecdótico. Pero sí que es cierto la cantidad de el día de, la charla de, la actividad extraescolar de que los profesores no tenemos en nuestro departamento ningún filtro ni ningún límite de actividades extraescolares que queramos hacer. ¿Vale? Entonces, hay departamentos que anchas Castilla. Y claro, Vale. ya no solo es, y aquí viene otra razón por la que creo que aprenden menos, no solo es que pierdas días, es la falta de continuidad que ve el alumnado en la materia. Claro. Si a mí me dijeran, el mes de abril va a ser el mes de las extraescolares, vale, cerramos la paraeta, se les pone faena en matemáticas y ya volverán en mayo. El problema es que cada mes hay un goteo de, mañana no vienen, joder, tenía un examen, nadie te ha avisado, bueno, pues... O te avisan cuando ya el examen ya está puesto, lo tienes que cambiar, faena, tal. Ellos mismos a veces te dicen, profe, ¿qué estábamos dando? ¿Qué estábamos dando? Ya. Bueno, ya hablaremos de eso, de la capacidad de atención. Entonces, un poco, yo deduzco en este primer apartado de vuestras respuestas que si es cierto que los estudiantes aprenden menos ahora, no se debe a que el currículum, digamos, sea más pequeño en ese sentido. Entonces, vamos a ir con el segundo sospechoso, al que yo creo que bastante gente culpa en el debate público, digamos, que es la famosa enseñanza competencial. Hemos hablado mucho de competencias aquí, pueden repasar nuestros oyentes los varios capítulos que hemos hecho sobre competencias clave, competencias específicas y todas estas cosas. Y mi pregunta para vosotros es, ¿sentís que hay una competición entre contenido y competencias? ¿Quita tiempo la enseñanza competencial que no te permite llegar a profundizar en todos esos contenidos? Javi. Mi sensación es que no compiten. Uh-huh. Quiero decir, al final, las competencias te dan una serie de habilidades que el alumnado tiene que desarrollar o que tiene que aprender. Pero esas habilidades sin los contenidos no las va a poder desarrollar. Quiero decir, yo tengo una competencia que es análisis de fenómenos cotidianos y otra que es resolución de problemas. Uh-huh. ¿Cómo va a resolver problemas? ¿Y cómo va a analizar el funcionamiento de la atmósfera si no les explicamos primero las leyes de los gases? Claro. Entonces, los contenidos siguen siendo necesarios. Con lo cual, no creo que haya competición. Ahora, que se nos esté pidiendo que las actividades no sean tan mecánicas. Bueno, es que yo, en mi opinión, antes tampoco tenían que serlo. Ya, sí. Porque, de hecho, hay alumnado que o sea, esto de tener que repetir actividades hasta la saciedad, tampoco lo veo que sea necesariamente útil. O sea, sí que tiene su utilidad, porque al final cuando uno aprende a mecanizar una serie de procesos y de trabajos, eso le quita carga mental de manera que puede dedicar más tiempo, o sea, puede hacer esa tarea en menos tiempo y puede dedicar su mente, centrar su atención en otras tareas más complicadas. Sí, más creativas. De manera que, efectivamente. Entonces, sí que es importante el hecho de mecanizar, pero no todo el alumnado necesita la misma cantidad de trabajo para poder mecanizar las tareas. Uh-huh. Entonces, hacer que el aprendizaje se base únicamente en eso, pues tampoco es una estrategia idónea, porque entonces se nos queda fuera toda la parte creativa que al final sigue siendo también necesaria. Entonces, ¿tiene que haber algo de repetición? Sí, por supuesto, pero también tiene que haber actividades competenciales, tanto ahora que trabajamos con competencias como antes. Si no hay alumnado que se te pierde, y obviamente hay otro alumnado que sí que a lo mejor necesita un refuerzo extra. Pero bueno, ese refuerzo puede venir también por otros caminos. El que necesite un refuerzo extra no significa que tengamos que dejarlo sin trabajar las competencias solo por reforzar esos contenidos. Uh-huh. Víctor, ¿qué opinas tú sobre las competencias? Ya lo has medio dicho antes, que a ti te parece que no son el culpable de si algo está ocurriendo, de lo que quiera que esté ocurriendo. Claro que no, opino exactamente lo mismo que Javi. Os pongo un ejemplo para ilustrarlo más. Una competencia matemática dice razonamiento y conexión matemática, ¿vale? Generalizar conjeturas, propiedades matemáticas, hacer demostraciones sencillas. En el momento que nosotros explicamos en los primeros cursos de eso las propiedades de las potencias y vemos de dónde vienen, estás trabajando esa competencia, eso que lo haces a través de un contenido.
Luego puedo ir a geometría y demostrarles, o primero probar que da igual el triángulo que dibujen, la suma de los 3 ángulos siempre da 180. Es que es esta competencia. O sea, yo en cada tema estoy trabajando y vertebrando a través del currículum todas las competencias. Por lo tanto, eso no me quita tiempo. Y además tengo una prueba de mucho peso que te digo que eso no es lo que hace que aprendan menos. Aunque a los expertos les pese, no se está trabajando competencialmente. Ahora empieza la gente a tener, a grosso modo, o sea, me refiero al gran público docente, algo de conciencia de lo que es esto. Y Javi estará de acuerdo conmigo porque Javi le molesta, siempre hemos hablado de esto, desde nuestros primeros años siempre hemos querido trabajar así, pero porque nosotros somos así. Pero yo llevo 17 años dando clase, la cantidad de profesores que he conocido de matemáticas, de física y de otras disciplinas, y en general no se trabaja así, así que es imposible que el trabajo competencial sea un motivo de menor aprendizaje porque apenas debe... ¿Me puedo atrever a dar un dato? Y que entre un 10 y un 20% del profesorado de toda la Comunidad Valenciana está trabajando de forma competencial. Basándome en mi experiencia personal, que no es un caso de n igual a 1. Es que yo he conocido cientos de docentes. Sí, es que hay una cosa que ocurre socialmente a veces, yo no sé si es el caso de esto, pero cuando se introduce una variación en algo que se llevaba haciendo de una cierta manera durante mucho tiempo y encuentra una resistencia en la sociedad, cosa que a veces ocurre, y a veces esa resistencia está bien fundamentada y otras veces no tanto. Este es el caso un poco de las competencias, ¿no? Han llegado y han dicho, bueno, hay que hacer la enseñanza más competencial. Y al encontrar una resistencia, gente que se resiste, que no le parece apropiado, que no le gusta o lo que sea, atribuye las cosas malas que ocurren a ese cambio, pese a que el cambio no esté ocurriendo precisamente porque hay resistencia, ¿no? Y además añadamos que las competencias, ahora estamos en las que yo considero que son las buenas, que son las específicas de la materia. Pero Javi y yo sabemos que desde el principio de las primeras leyes ha habido una especie de estratificación. Primero llegaron las competencias básicas, que era, tú tienes que darles matemáticas, castellano, ciencias, todo en lo mismo. Y eso confundió a mucha gente. Luego les cambiaron el nombre y se transformaron en competencias clave y seguían siendo las mismas. Luego se metieron los temas transversales y poco a poco ha ido cristalizando en algo que creo que sí que tiene sentido, que son las competencias específicas de tu materia. Es decir, los alumnos tienen que aprender la epistemología propia de las matemáticas a través de hacer conjeturas y demostraciones. Tienen que aprender a hacer modelización. Pero es que ya lo hacíamos. Es que en primer bachillerato de humanidades, de ciencias sociales, perdón, se lleva dando, por ejemplo, la fórmula del interés compuesto y simple años y años. ¿Y no es eso una modelización matemática? Sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que a lo mejor no les explicábamos esto como el concepto de esto es un modelo que se aplica a la realidad. Vamos a ver hasta dónde está su rango de viabilidad. ¿Cuándo fracasa? Claro, yo en esa fórmula le puedo poner un tiempo negativo. ¿Qué resultado me da? Ahí es donde el modelo falla. ¿Por qué? Porque no está diseñado para tiempos negativos, por ejemplo. Eso es lo que falta. Que los alumnos sean conscientes de esa modelización o de esa demostración o de lo que sea. O sea, que tenemos dos sospechosos que parece que no van a ser los responsables de que los estudiantes estén aprendiendo menos, que es cambios en el currículum y la introducción de las competencias. Seguro que habrá sitios en donde habrá gente que habrá intentado introducir las competencias mal y que habrá resultado en que aprendan menos, pero parece que eso posiblemente será residual. Javi, querías comentar una cosa. Sí, quería hacer 2 comentarios. Uno es una anécdota, que es que el discurso que ha dado Alberto antes de cambios que parece que la sociedad le encuentra una cierta resistencia, me ha recordado los cambios en las normas de formulación de 2005, que todavía estamos con coletazos de que hay gente que sigue enseñando las normas antiguas, pero bueno, ya han pasado ya 20 años desde el cambio de la norma, que no es que fuese ayer. Pero es que, Javi, es súper habitual socialmente, o sea, cambios que encuentran resistencia se implementan poco y la gente que no la está implementando atribuye a ese cambio que no está ocurriendo las cosas malas que suceden. Pues sí, llega el punto en que en las pruebas de acceso a la universidad no ponen nomenclatura nueva. Es decir, si la gente pone la nomenclatura nueva, obviamente la van a dar por válida, porque es la buena. Y si ponen la antigua, también la dan por válida. Y no ponen ningún nombre que haya cambiado para no arriesgarse a que alguna persona no haya dado ya la nomenclatura nueva. O sea que esto es una cosa que, vamos, es una locura. La otra cosa que quería comentar es, nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana. Vale. Y hay una serie de cosas que pueden hacer que la cantidad de personas
que se animan a trabajar competencialmente sea diferente en cada comunidad. Y es el sistema de introducción de notas. Porque a nosotros en la Comunidad Valenciana, el programa que utilizamos, que es Itaca, sencillamente nos pide el numerito de la calificación final en cada evaluación. Sin embargo, hay otras comunidades en donde sí que se les pide que pongan puntuación a cada competencia e incluso a cada criterio de evaluación de cada competencia. Entonces, claro, el profesorado de esas comunidades es más probable que, como tiene que evaluar cada competencia por separado, se anime a trabajar competencialmente, porque si no, esa nota de competencias de algún sitio tendrá que sacarla. Con lo cual, el propio programa de gestión que se utiliza en cada comunidad autónoma puede hacer que nuestra visión esté sesgada por la forma en la que se maneja aquí. Qué interesante. Fíjate, os voy a aportar que la Comunidad Valenciana está prácticamente en la media de España. Entre las comunidades autónomas parece que representamos el punto medio entre todas ellas. No sé muy bien qué dice eso acerca de nada en el informe PISA de la OCDE, pero ya que lo tengo abierto, pues os lo cuento. Entonces, parece que no es el currículum ni son las competencias. Pues vamos a analizar otros aspectos que influyen obviamente en lo que pasa en clase y que a lo mejor tienen algo que ver con que pueda haber un rendimiento un poquito menor. Se me ocurre, para empezar, las dinámicas de clase, ¿no? Pero las dinámicas puramente logísticas, ¿no? Cosas del tipo los ratios, que hay grupos más homogéneos y por lo tanto solo con explicarles la cosa una vez lo entienden todos más fácilmente, y grupos más heterogéneos, que a lo mejor es explicarlo de dos formas distintas. Entonces, ¿cómo afecta eso a la capacidad de aprendizaje? ¿Y ha cambiado eso últimamente? Porque todos sabemos que los ratios están mal, están aumentando en casi todas partes, y eso sí puede afectar a la capacidad de los estudiantes para aprender, ¿no? Yo creo que eso es una de las mayores dificultades de dar clase hoy en día. Al final, cuanto más grande es la clase, más probabilidades hay de que tengamos una mayor diversidad dentro de clase, y mayor diversidad significa que lo que a una persona le puede funcionar para aprender puede ser que a la persona que está sentada al lado no le funcione igual. Entonces, el hecho de tener que dar esa atención lo más individualizada posible es más complicado, y al final eso te quita tiempo para poder preparar otro tipo de actividades o para poder profundizar, etc. Es decir, y con esto no estoy diciendo que la inclusión sea mala, sencillamente que como el hecho de que exista esta diversidad, que obviamente hay que atenderla, cuanto mayor es la ratio, más dificulta el trabajo. Por eso, en parte, yo creo que el hecho de que la ratio baje, si esto posible, exacto, es una de las cosas que más afectan a la propia educación, porque al final puedes personalizar más la enseñanza, tienes menos variables con las que jugar en el aula, el clima dentro de clase es más sencillo de manejar. Entonces, este tema de la ratio yo creo que es uno de los puntos clave. Que igualmente la ratio ha mejorado, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en clase en bachillerato, nosotros hemos llegado a ser 40 y pico en clase. Y ahora el número en bachillerato creo que como máximo pueden ser 35 o cosas así, y ya superando la ratio, porque hay un margen ahí del 10% en que se puede superar la ratio. O sea que ya ha mejorado, pero aún así yo creo que todavía se puede hacer mejor en ese aspecto. Lo que pasa es que esto requiere pues mayor inversión económica, porque claro, menos alumnado en clase significa más profesorado, y al final eso es dinero. Es interesante, ¿no? Porque en nuestra época como que yo asumía con mucha naturalidad que fuéramos 40 y pico en clase, y ahora continuamente vemos titulares de se superan las ratios, pero es porque se han establecido esas ratios, ¿no? Igual en nuestra época pues no había un numerito que dijera esto es inaceptable, y pues simplemente estábamos nosotros ahí en clase y ya está. Claro, y en nuestra época éramos 45 y el profesor salía, daba su clase, y si te enterabas bien y si tenías alguna dificultad, pues ya te la solucionarías tú por tu cuenta. Mientras que ahora tratamos de poner todos los medios que haya a nuestra disposición para poder facilitar la enseñanza de esa persona. Entonces, antes con 45 personas podía ser manejable, pero claro, porque toda esa diversidad es que pasaba desapercibida. Al profesorado le daba igual. No es que le diese igual al profesorado, sino que no estaba establecido como ahora todos esos protocolos y todas esas medidas para poder ayudar a estas personas. Sí, es verdad. Debo decir que en mi caso concreto, efectivamente, éramos una clase grande, pero yo creo que éramos razonablemente homogéneos. Castellón es una ciudad en donde la gente de extracciones sociales distintas está distribuida por barrios. Entonces, en mi barrio todos éramos relativamente parecidos, con lo que, pese a ser muchos, a lo mejor esto no era un gran problema. Víctor, ¿qué opinas tú de este factor? Opino lo mismo que ha dicho Javi, pero la ratio ahora es un problema
por otros elementos. Uno es la excesiva necesidad de atención a todo el mundo. Como estoy con Javi, nadie puede estar en contra de la inclusión. Lo que podemos estar en contra es de si esto es una utopía o no. Claro que atender, lo lógico, lo genial sería que cada uno tuviera su propio maestro, ¿no? Que le formara en todas las disciplinas y el otro fuera su padawan. Pero eso es inalcanzable porque a nivel económico es imposible. Pero hay otro factor que vamos a mencionar porque es una palabra que, curiosamente, no sé si voluntariamente o porque hay una especie de ley interna dentro del sistema que por motivos sociales se está desplazando, que es la palabra disciplina. La palabra disciplina, vale. Javi, estarás de acuerdo conmigo que cada vez aparece menos. Por supuesto, no aparece en la ley. Y con disciplina, evidentemente, no me refiero a pegarles. Me refiero a que hay una disciplina de trabajo. Un pianista es una persona con disciplina. Un gimnasta es una persona con disciplina. Si no... Es que pongamos a los siguientes en situación. Tú estás intentando contar algo, ya sea currículum o competencial o lo que quieras, y si tienes a gente levantándose, contestando, pidiéndote si puedo ir al baño, que me han pegado, que no sé qué, es que es imposible trabajar. Y ahí es donde viene el problema de la atención. ¿Cómo vas a mantener la atención en una disciplina que ni siquiera te interesa si no hay más que ruido de fondo? Me parece interesante esto, ¿no? Porque yo creo que la presencia o no de disciplina ya no tiene únicamente que ver con la composición de la clase, con estos aspectos logísticos, sino también con la actitud de los estudiantes. O sea que esto me lo deja a huevo para preguntaros por otro factor que se me ocurre, que es si la actitud de los estudiantes ha cambiado, ¿no? O sea, si está disminuyendo la motivación que tienen para aprender, si su opinión sobre la educación no es la misma que había antes, sino que antes igual pensaban que la educación era muy importante y ahora piensan que es menos. Este factor creo que ya solo lo podemos analizar un poco con vuestra experiencia personal, porque es los estudiantes con los que habéis interaccionado. Pero os voy a preguntar por eso, ¿qué habéis visto en este sentido en vuestros estudiantes? ¿No ha cambiado su actitud respecto a las clases? Víctor. Sí. A ver, también es cierto que yo llevo ya muchos años en el mismo instituto y mi instituto tiene una idiosincrasia particular, pero claro que cambia la actitud. Ellos solo tienen que mirar, no muy lejos, a sus hermanos mayores, algunos de ellos a lo mejor con 2 carreras y sin trabajo. Ya no podemos... O sea, yo recuerdo cuando en los 90 te decían, estudia una carrera y tendrás un trabajo mejor que tu padre. Y eso era cierto. Exacto. Pero nosotros creo que somos de las últimas generaciones que pudimos creer en esa verdad. Porque ya no es cierta. Sí, cualquier persona. Yo tengo estudiantes que tienen más títulos que yo y no trabajan. Y yo tengo un trabajo de por vida. Yo solo tengo una carrera. Bueno, tengo la de música, pero me refiero de la que viva. O sea, a mí la de música no me ha servido para entrar aquí. O sea, soy de esas últimas generaciones que hizo una licenciatura, no hizo un grado, no tuvieron que venderme un máster que tuve que pagar. Yo ni siquiera hice el máster de educación, yo hice el famoso CAP. Sí. Entré ahí y todo lo que he aprendido en didáctica me lo he buscado yo. Pero veo que es para ellos ya es una mentira esto de estudiar y tener un futuro mejor, porque no es verdad. Ahora empieza el tema de las FPs, que es, no, estudia algo práctico y podrás tener un trabajo. Esto sí que parece que es una línea real. Pero claro, en la ESO estamos hablando de unos estudios que son obligatorios y que tienen, por haber nacido en España o en un país democrático, tienes que tener. Y estás obligado a hacer. Tengo una pregunta, Víctor. ¿Esto es algo que tú deduces de la realidad que ves o es algo que ves en los estudiantes? Yo lo veo en los estudiantes, Alberto. Vale, es que a ver, eso me parece importante. Mira, esto es así, lo vamos a decir ya. Todo tiene que ver con las familias de las que vienen. Yo tengo alumnos que solo tienes que ver que los que sacan buenas notas porque estudian día a día, les subes material a Aules, que es la plataforma que usamos para compartir actividades y cosas, y te lo hacen, y luego son los que más aprueban y son los que te contestan los padres a los mensajes. Tú les pones mensajes en las notas o tal, y son los padres de los que recibes un feedback. Yo a veces me gusta hacer experimentos, escribo a todos los padres de la forma siguiente con un mensaje que les digo: la semana que viene sus hijos van a tener un examen, sea escrito, oral, lo que sea. Recuérdeles que tienen que estudiar, tal. Cuando llegue el examen, pregunto, levantad la mano, ¿cuántos de vuestros padres os han recordado que tenéis un examen hoy? Y me levantan la mano 3 o 4. ¿Y qué pasa? Que son los 3 o 4 que sacan notas buenas. Y no estamos hablando de genios ni de gente brillante. Solo gente que tiene un apoyo detrás. Y ya está, y es una realidad. Ese era otro elemento que quería separar de la actitud de los estudiantes, pero efectivamente están ligados, ¿no? La actitud de los estudiantes está moldeada por cosas que ven en casa. Javi, no sé qué opinas de esto, primero sobre los estudiantes mismos y luego sobre los padres o las familias. Sí, en general estoy de acuerdo con Víctor. El tema de las familias es un factor que hace mucho, el tener un apoyo detrás. Hay
hay alumnado que lo ves que podría conseguir muchas cosas, pero por culpa a lo mejor de la realidad familiar que tiene, o ya sea por problemas médicos o económicos o lo que sea, ves que se le escapa porque no está en las condiciones ideales para poder sacar adelante el curso. Uh-huh. Y otros que teniendo esas condiciones, por la propia actitud del estudiante, ves que la cosa no tira para adelante. O sea que el factor familiar es uno de los grandes caballos de batalla aquí dentro de la educación. Siempre es mucho mejor si podemos trabajar al unísono desde casa y desde la escuela. Luego, otro tema que no hemos mencionado todavía, pero que imagino que en algún momento sacarás, pero ya que estamos aquí hablando de temas conductuales y demás, Ajá. La atención, creo que toda la cuestión atencional es otro de los puntos clave en cuanto al aprendizaje. Sí. Porque hoy en día no tienen la paciencia o por lo menos ahí yo noto que no se tiene la misma paciencia hoy en día que se tenía anteriormente. E intuyo que las redes sociales ahí juegan un papel importante en esta pérdida de atención que se ha tenido. Porque ahora se premia mucho más la inmediatez y hay cosas que necesitan ser cocinadas a fuego lento. Sí, efectivamente eso, quería sacar este tema también dentro de un poco, pero es que claro, todo se mezcla, ¿no? En el momento en que uno habla de la actitud de una persona, en este caso un estudiante, obviamente en esa actitud influyen pues los modelos que ve en casa, los dispositivos que utiliza, todas estas cosas, todo se está mezclando en cierta manera ahí. Y efectivamente esto de la atención, la capacidad de atención, yo creo que a día de hoy todavía no lo podemos afirmar científicamente con un 100% de probabilidad, no sé cuántos, pero todo indica que el uso de dispositivos móviles, pantallas y todo esto ha mermado la atención de todo el mundo, de los adultos y de los estudiantes también, solo que los estudiantes están en una etapa en la que esa merma en la atención les va a penalizar muchísimo a nivel de hasta dónde pueden llegar. Víctor, que creo que querías decir algo. Quería comentar una experiencia personal que a veces cuando les meto mucha caña a los chavales de joder, es que estáis despistados, Javi, tú estarás conmigo en que ves a veces que le estás hablando a uno y de repente está mirando para otro lado y dices, joder, es que son incapaces ni de seguirme el discurso cuando va de tú a tú. Sí. Pero un día... Pero hasta el punto de que te hacen una pregunta y le estás respondiendo la pregunta que te ha hecho y se gira para hablar con el de al lado y dices, pero si es que te estoy respondiendo a lo que tú me has dicho. Subo la apuesta. Eso me ha pasado y mientras estoy respondiendo me interrumpe otro para hacerme la pregunta que estaba respondiendo. ¡Wow! Dices, okay. eso me ha pasado hoy, esta mañana. Y dices, joder, pero es que escuchar lo que dicen los demás, porque les da igual. Bueno, os cuento la anécdota que les cuento a ellos, porque también quiero romper una lanza en su favor, para que tampoco podemos echarles a ellos la culpa de todo. Es el mundo en el que han vivido. Hombre, claro, que no son demonios, son productos de la realidad en que vivimos. Y me pasa, y es que me pasa a mí, y yo les cuento, cuando yo tenía 20 años y estaba en física, además estudiaba piano, y yo llegaba a casa, comía, religiosamente me tomaba un café con leche viendo Friends, media horita, y luego me ponía a tocar el piano y no paraba en 2 horas. Más que para ir al baño, 2 horas tocando, paraba, merendaba algo más y me ponía a repasar apuntes de la carrera. Ahora me pongo a tocar el piano y a los 5 minutos tengo el puto móvil en la mano que no sé qué estoy mirando. Así es. Y digo, a mí me pasa también. Pero si con lo que yo hacía, y dirás, bueno, Víctor, es que estás más viejo. No es eso. Sí, efectivamente, yo tengo la misma sensación. Yo siempre he sido una persona como muy concentrada y últimamente estoy menos concentrado. Entonces, os pido de estos 3 melones que nos han salido ahí, que es primero lo que ven en casa, segundo, la dificultad en la atención, que posiblemente viene de los dispositivos, y tercero, la propia actitud de los estudiantes, porque puede haber como tendencias sociales, del tipo que ahora esté menos de moda estudiar o algo por el estilo. ¿Cuál de los 3 diríais que es más dañino para la enseñanza? O a lo mejor hay 2 de 3, o a lo mejor son los 3. Yo, si me dejáis empezar, yo tiraría en mayor medida a la atención que disminuye por las redes sociales, porque creo que eso es lo que está provocando esa actitud y ese desasosiego, porque les es más cómodo llegar a... Yo cuando veo que en clase entienden las cosas, digo, hostia, es que son listos, saben hacerlo, pero si llegan a casa y es más cómodo y más tentador mirar el móvil, ya incluso cuando les mandas, como erróneamente nos dicen, no, hay que hablar su idioma, mandarles vídeos de YouTube, claro, es que les estás mandando la faena en que vayan al infierno a hacerla. Lo normal es que se entretengan en ese infierno. Entonces, creo que el principal es la atención por la excesiva información que tienen, y eso conlleva, por un lado, la pérdida de ganas y ese descontento y esa actitud, y luego
la falta de atención en casa, porque seguramente los dos padres trabajan para poder pagar el alquiler que ni entre los dos pueden pagar, que no están con ellos para sentarse a decirles, deja el móvil, vamos a ponernos a hacer los deberes. Porque los propios padres en el tiempo libre, ¿qué hacen? Mirar el móvil también. Sí. Y no dedicarse a sus hijos, que lo puedo entender. Entonces creo que los tres problemas se vinculan entre ellos, pero con un gran centro que es la falta de atención por la dispersión que tenemos de las redes sociales. Javi, ¿cómo lo ves tú? Yo coincido totalmente con Víctor. De hecho, más que decir un factor que destaque, yo lo que haría sería descartar el tema de la actitud del alumnado, porque en cuanto a actitud del alumnado, yo creo que antes había ya gente con más predisposición, más curiosidad y gente con menos. Y hoy en día ese alumnado lo sigues teniendo. Sigues teniendo gente muy curiosa y gente que quiere saber más y gente que te hace preguntas muy interesantes y gente que sencillamente quiere allí aprobar la asignatura y olvidarse de todo y pasar a otra cosa. Pero eso ya estaba antes cuando nosotros éramos adolescentes y ahora. Sin embargo, el tema sociofamiliar y el tema de la atención, creo que ahí eso sí que marca una diferencia brutal. El tema sociofamiliar antes ya estaba, porque al final gente con problemas familiares existía y gente que tenía mayores facilidades por el entorno en el que se movía ya existía. Entonces creo que la mayor diferencia entre el antes y el ahora se la pondría al tema atencional y de redes. Vale, me gusta esto que has dicho. Entonces, ¿diríais que no habéis visto un gran cambio en la actitud de las familias? O sea, yo, como tengo bastantes amigos profesores, muchos se me quejan y me lloran de que les vienen padres para los cuales el profesor es el enemigo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Eso yo entiendo que ha pasado siempre, efectivamente. ¿Vosotros no creéis que eso haya empeorado en los últimos, digamos, 15 años, que es cuando vosotros tenéis experiencia? No, en los últimos 15 años no, porque recuerdo mi primer año de trabajo, vino un padre a querer denunciarme. Quiero decir, y cada año siempre hay alguien que me quiere denunciar y nunca pasa. Entonces no creo, ese no creo que no sea el conflicto. De hecho, fíjate que yo noto que los padres pasan más porque no me contestan a través de las redes sociales, vamos a llamarle redes sociales, que es la web familia, ¿no? Claro, como antes eso no existía, tú no eras consciente de qué pasaban de ti porque no les habías dado la oportunidad y el canal para que pasaran de ti. Vale. Ahora lo tienen y no lo usan porque no quieren. Porque están a otras cosas, porque decir, no, algunos padres te dicen, es que yo no me apaño con eso de la web familia tal, dices, pero si estás viendo TikTok ahora mismo mientras hablas conmigo, claro que sabes hacerlo. Entonces, tenemos nuevas herramientas y no sabemos usarlas, porque junto a ellas está la dispersión, porque todo está en el mismo foco que es el móvil. Yo estoy a favor de la tecnología y de las redes siempre que tengas un tiempo para ello. Por ejemplo, el ordenador. Si fuéramos capaces de decir, voy a contestar a mis correos por la noche o por la mañana, y ya está. Y quien sea que espere al día siguiente, porque no soy alguien que tenga en mis manos el botón de un misil nuclear para tomar la decisión ya. Pero somos incapaces, contestamos a cada momento en el móvil. Es un elemento que reclama nuestra atención, es un bichito hambriento de ego, pero en realidad ni siquiera lo reclama él, somos nosotros mismos reclamándolo. Exacto, no, el ego obviamente no está en un objeto inanimado, está en otro sitio. Pero se comporta como si fuera una persona, que es lo maravilloso. Sí. Javi, ¿cómo ves esto? ¿Tampoco has notado cambios especiales en las familias en este sentido? No, en el tiempo que yo llevo dando clase no he notado cambio excesivo. Sí que es verdad que las familias, digamos, que más dificultan el trato con ellas porque a lo mejor son más críticas en el mal sentido, ¿vale? Porque una crítica constructiva siempre es bien recibida. Pero las familias que más dificultades plantean, yo estoy convencido de que antes también estaban. Lo que ocurre es que ahora acceden a ti por más canales. Ajá. Porque ahora en el momento en el que pasa algo, al instante tienes el mensaje por la web familia diciendo lo que ha pasado. Si hay un grupo de clase de padres, que en secundaria no creo que sea tan habitual, pero en primaria todavía los hay, eso genera una retroalimentación entre unas familias y otras que al final puede hacer que se contagie una situación puntual y que se acabe convirtiendo en un problema grupal. Entonces yo creo que volvemos al mismo problema de la inmediatez, que hace que al responder en caliente
no meditemos las cosas antes y no busquemos una manera más conciliadora de decirnos las cosas, y eso es lo que lleva a la dificultad para tratar entre unos y otros en algunas ocasiones. Pero no me ha parecido que haya habido un aumento de casos desde que yo estoy dando clase. Qué interesante, me está pareciendo muy, muy iluminador esto que me estáis contando, pero antes de concluir cosas, que Víctor haga un comentario. Me ha encantado porque lo de Javi, el comentario de Javi de gracias a la web familia les estamos dando la inmediatez para contestar en caliente. ¿No es eso un microsistema de lo que pasa en Twitter? Sí, claro. Hemos dado en caliente la inmediatez de poder insultar a un desconocido. Y el hecho del anonimato, ¿no? Con los padres de tus alumnos no hay anonimato, pero el hecho de que sean caliente ni siquiera les hace pensar que no están siendo anónimos. Entonces, otra vez estamos hablando del tema de la red social, mal utilizada, porque es demasiado inmediata. Quizás si ese padre tuviera que esperarse a la noche a llegar a casa, sentarse al ordenador y decir, a ver qué le digo al profesor este de física de mi hijo, ya te has enfriado. Pero como claro, te llega el aviso, porque es que, Alberto, nosotros ponemos una falta de tu hijo me ha insultado o lo que sea, y lo ponemos por la aplicación esta, le salta la anotación y a mí me ha llegado a contestar al minuto el padre, cabreado o pidiéndome disculpas, por supuesto también. Pero que nada se piensa, para bien o para mal, nada se piensa. Tengo un elemento más sobre el que preguntaros, pero ya intuyo que me vais a decir que no os parece demasiado importante. Pensando en todo esto de las redes sociales, yo pensaba en esos dos aspectos. Primero, en cómo afecta a nuestra capacidad de atención y todo esto, que yo también intuía que podía ser importante, pero también pensaba en los modelos que encontramos en las redes sociales, ¿no? Cómo las redes sociales han cogido a gente que son modelos a veces un poco tóxicos y los han convertido en personalidades famosas, ¿no? Y, por ejemplo, se me ocurre esta influencer que salió diciendo que ya era hora de dejar de estigmatizar a la gente que no lee, ¿no? Lo cual me parece que está bien, no hay que tirar piedras a la gente que no lee, está feo tirar piedras a la gente. Pero por otro lado, leer todo el mundo sabe que es bueno. Entonces, ¿vosotros veis en los estudiantes una especie de contestación en ese sentido? En plan de, profe, tú me estás contando esto, pero luego la persona a la que yo admiro es este, que resulta que no estudió nada y es millonario. ¿Habéis visto eso alguna vez o no? Hombre, a mí me han hecho comentarios así. Ahora, ¿tienen un gran peso? No más que las otras cosas que hemos comentado que tienen mucho más. Pero sí, vale, lo he notado alguna vez. Vale. Sí, yo creo que a medida que van creciendo, van siendo cada vez más conscientes de que lo que ven en redes sociales no es la realidad. Si desde casa y desde el instituto nosotros les educamos en que tienen que hacer uso del pensamiento crítico y que no tienen que fiarse de lo primero que se encuentren y eso, ellos mismos se van dando cuenta de que las cosas caen por su propio peso. Pero sí, es muy habitual encontrarte comentarios, sobre todo en primaria, en clase de mi hijo, por ejemplo. Ya hay niños que son youtubers. Y mi hijo dice, cuando sea mayor y tenga mi propio canal de YouTube, y yo le digo, bueno, vamos a crecer primero y luego ya decidimos lo que quieres hacer. No, vamos a crecer primero y a ver si YouTube sigue existiendo cuando tú tengas 15 años. Pero luego cuando llegan a secundaria no te dicen, yo voy a ser youtuber. Lo que te hacen es hablarte de, mira lo que ha dicho este en su canal, mira lo que ha dicho el otro, pero ya no dicen, yo de mayor quiero hacer lo que hace este. Ya. O por lo menos no me lo he encontrado yo en mis aulas. Entonces ahí se va viendo una evolución. Cuando son pequeños sí que digamos que ese es lo que quieren hacer, pero luego cuando son mayores sencillamente es su ventana al exterior. ¿Quieres decir algo, Víctor? Bueno, que no sé si eso es esperanzador o no, Javi, porque pasan de querer tener una voz propia a ya no tener voz y dejarse influenciar por los demás. O sea que si sigue siendo su ventana, a mí me siento preocupante. Y quería remarcar una cosa que tú has dicho, porque tú eres una persona sensata y un padre responsable, has dicho, desde casa y el instituto les ayudamos a tener una voz crítica. Volvemos a lo mismo. ¿Y si no tienen esa ayuda en casa? No digo que no tengan padres, digo que a lo mejor no están disponibles. Es que tengo alumnos que sus padres llegan a las 11 de trabajar y los chavales o están acostados o están en su cuarto metidos, pues educándose con las redes. Pues fijaos, de todo esto que hemos estado hablando este rato, yo he extraído la red neuronal que he entrenado durante 44 años, a la que llamo cerebro, ha extraído unas conclusiones que os voy a exponer y me decís si estáis de acuerdo en que he entendido bien lo que queríais decir. Es curioso cómo los seres humanos siempre tratamos de encontrar
explicaciones culturales a las cosas. O sea, decimos, no, esto debe de ser por la mala actitud de no sé quién, esto debe de ser por las ideas políticas de no sé quién, debe de ser por la ascendencia religiosa de no sé quién. Y en cambio vosotros creo que habéis puesto mucho el foco en que aquí lo importante son cosas fisiológicas y biológicas, del tipo la merma de atención que se está produciendo en varios estratos de la sociedad. Y cómo, claro, eso luego tiene consecuencias culturales y en cuanto a lo que hacen las personas y cognitivas y todo esto. Pero al final estamos hablando de algo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro y que nos produce una serie de comportamientos. Entonces, ¿lo he pillado bien si digo que vosotros pensáis que ese es el principal factor y que luego hay otras cosas? Claro, que tener un mal ambiente en casa pues obviamente no ayuda y que tener malos referentes en redes sociales pues no ayuda y todas estas cosas. ¿Estáis de acuerdo con esta conclusión que he sacado así un poco a vuela pluma? Yo diría que sí. De hecho, según iba avanzando el programa, hay que decir que no teníamos para nada preparado el cuál iba a ser nuestra conclusión final, pero a medida que avanzaba el programa yo iba diciendo, madre mía, aquí estoy viendo un claro ganador para la respuesta a lo que estamos haciendo, pero vamos, sin duda. Y a mí me ha sorprendido, porque verdaderamente sigo en ese ambiente de la razón debe de ser cultural, ¿no? La razón debe de ser la ideología, la razón debe de ser no sé cuántos, cuando al final la ciencia, la evolución, la biología te enseña que las cosas fisiológicas, las cosas que ocurren en tu cuerpo, son las que se transmiten a todas esas cosas. Y muy a menudo hay una base biológica en ello. Que, de nuevo, de ignorancia sí que sé, no es un estudio científico que pueda establecer que esta es la causa de todos los males. Pero bueno, parece que en vuestra opinión sí que opinamos que puede ir en esa dirección. Y me parece muy interesante, sobre todo porque las dinámicas sociales no podemos cambiarlas. Si el problema fuese, es que los padres culturalmente ya no apoyan a los hijos, ya no creen en la educación, pues eso es verdaderamente muy difícil de cambiar. Habría que ir casa por casa llamando y decirles, oiga, por favor, ¿puede apoyar un poco más la educación? Pero en cambio, si el problema es un problema de que nuestra atención está mermada, que recibimos una serie de impulsos nocivos, perniciosos, pues a lo mejor sí que podemos cada uno pararnos un momento, cerrar los ojos, respirar hondo, hacer un poco de meditación y tratar como de ser un pelín mejores en ese sentido, y eso también puede que se transmita a nuestros hijos, a nuestros estudiantes o a quien sea. De veras que me parece como buena noticia, pese a que yo soy el primero afectado por la merma de atención y de hecho mientras estábamos grabando este programa he mirado el móvil no menos de 5 veces. Entonces, no sé cómo lo veis, o sea, que si creéis que si este mensaje calara podría llegar a los chavales a tiempo, como para que no lleguen a los 16 o 17 años con muchas carencias, que es lo que a veces está pasando. No lo sé, a ver, ellos son conscientes y te lo dicen, y yo a veces me siento a hablar con ellos, pero no solo son los chavales, es lo que te dices, somos todos. Yo no sé si es un sesgo mío, porque ahora me fijo más, pero desde hace mucho tiempo noto, por ejemplo, en la hostelería, más fallos en las comandas de que me traigan mal el pedido. Ostras. Es una cosa que... No sé. Sí. Dice, ¿qué tiene que ver esto con...? No, tiene mucho que ver. Por la falta de atención, de prestar atención. A pesar de que se lo apuntan, pero se lo apuntan mal. Porque es que nuestro cerebro está tan cargado de información, ruido, que lo estoy notando, lo veo en despistes, en... Ostras, es que... ¿Son graves? No lo sé. A mí que me traigan una cosa mal, pues se cambia o ya está, o lo aceptas. El problema es cuando esto empiece a afectar a ciertos trabajos y a ciertos niveles donde se precisa una atención máxima. Javi, no sé qué opinas tú. ¿Crees que esto es subsanable en el momento en que identifiquemos el problema? Claro, si no lo identificamos, pues seguiremos un poco a la deriva, ¿no? En ese sentido. Y yo, a ver, lo veo difícil, pero creo que es factible. Se tienen que tomar medidas. Mira Australia, que ha decidido prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y que dicen que las redes sociales tienen que buscar esos perfiles de menores y tienen que eliminarlos. Sí. O sea que hay cosas que se pueden hacer que no van a gustar, que se nos van a revelar todos los menores, sí, pero hay cosas que se pueden hacer. Ojo, eso que tú dices, si no viene acompañado de otro tipo de cambios, es cuando va a producir la revolución. Porque el problema es que la sociedad ha cambiado hasta el punto de que muchos chavales pasan menos tiempo físicamente con sus amigos. Y pasan el tiempo con sus amigos en WhatsApp o en Instagram o en no sé dónde. Si tú les quitas eso, de repente les conviertes en una especie de náufragos sociales. O sea que les tienes que dar un ámbito en el que relacionarse con sus iguales, ¿no?
Y para que veáis también otro ejemplo de cómo la inmediatez nos está afectando a nuestro trabajo, yo hasta ahora lo que hacía era, a la hora de pasar lista, o bien pasaba lista en libreta cuando iba con libreta, ahora que voy con la tablet, pues me apunto los que han venido, que es darle a un check enseguida en mi tablet, y luego ya pasaría al final de la jornada al programa Web Familia cuáles han sido las faltas, los retrasos y demás del día. Uh-huh. Se me llamó la atención porque tenía que pasar las faltas al instante, en el mismo momento de la clase. Entonces, la única manera de hacerlo al instante de una manera cómoda es con el móvil, con lo cual yo ahora empiezo la clase con el móvil, me tiro 10 minutos para entrar en la Web Familia porque encima la sesión, pasados 45 minutos, se cierra y tengo que volver a entrar sí, señor. con doble factor de autentificación en todas las clases, con lo que pierdo más tiempo pasando lista y como alguien llegue tarde, yo lo apunto como una falta. Y luego tengo que corregirlo y poner un retraso. Pero ya tengo a la familia llamándome y diciéndome, no, es que mi hijo sí que estaba en el instituto porque le has puesto falta. Pues, oiga, porque yo he pasado lista y cuando he pasado lista no estaba en clase y luego he rectificado. Pero claro, el mensaje se ha enviado antes de la rectificación. Ratifico, true story. O sea, lo mismo me ha pasado a mí muchas veces. Sí, señor. Yo antes entraba al instituto y no tocaba el móvil. Ahora entro al instituto y la mitad del tiempo, incluso dentro de clase, estoy con el móvil en la mano. Víctor. Solución de este gobierno que tenemos, me refiero al estatal, sabéis que están prohibidos los móviles en los institutos. Aunque delega en el equipo directivo y en el claustro decidir cómo. Pues nos ha jodido, o sea, así no te responsabilizas. Vale, en mi instituto están prohibidos, ¿eh? Además, te lo ven el primer día, te aviso, segundo aviso, te lo quitamos hasta las 2. Tercer aviso, te lo requisamos y o vienen tus padres o el móvil es del instituto. Porque como han firmado tus padres al principio de curso, que esas son las normas. Y si no firman, sanción y parte hasta grave. Porque tú tienes que cumplir una norma que ahora viene del gobierno. Vale. ¿De qué sirve eso? Mis alumnos siguen igual de distraídos. Si no sacan el móvil, ya. Si en 5 o 6 horas de la mañana no lo sacan. Pero es que es maravilloso, es casi poético ver cómo atraviesan la puerta y van metiendo las manos en los bolsillos. Y según pasan por la verja del instituto, todos con el móvil fuera. Si de 24 horas que tiene el día, les estamos prohibiendo 6, pero el resto... Y el resto, no descarto las de sueño, porque pierden muchas de sueño por esto. Siguen con el móvil. Esto es un parche ridículo que estás poniendo a una rejilla a un agujerito donde está entrando agua cuando te está cayendo a pozales por la espalda. Qué interesante. Creíamos que la distopía tecnológica era que las IAs generarían Terminators y nos harían la guerra y nos destruirían. Y la realidad es más bien que nos está carcomiendo la tecnología desde dentro, ¿no? Que nos está convirtiendo en unos humanos cada vez más parecidos a hongos. O algo por el estilo. La peli de Estoy Wall-E, exagerando, la peli de Wall-E ya lo predijo muy bien, ¿eh? Sí, de otra forma. Toda pero esta sociedad... Sí. Pero... Efectivamente. No, claro que no. La IA no tiene nada contra nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros los que la usamos en nuestra propia contra, ¿no? Como que nos torpedeamos usando... Me parece súper interesante todo esto. Y sinceramente, no estoy seguro de si hemos respondido a la pregunta inicial, que es si aprenden menos los estudiantes o no. Pero creo que en cierta manera sí está respondida. Porque lo que estamos diciendo es que tienen una capacidad de atención peor, que tienen más problemas para seguir las cosas y que luego puede haber también otros elementos y tal. Obviamente esto redundará en que los pobres estudiantes vayan teniendo problemas y algunos no lo tendrán y otros sí que lo tendrán. Entonces voy a dejar a los oyentes que decidan si en De Ignorancia sí que sé hemos concluido que los estudiantes aprenden menos ahora que antes. Pero me parece muy interesante que hayamos llegado a la conclusión de que el problema no son los currículums, que el problema no son las competencias y que el problema a lo mejor lo tenemos en el espejo, ¿no? En ese sentido me parece casi poético, como dice Víctor. Vale, creo que ya hemos llegado bastante lejos, ha estado bien este capítulo. Veremos a ver que los oyentes nos digan si estos capítulos en donde hacemos una reflexión un poco abierta, un debate sin preguntas tipo test, les gustan o no. Pero por ahora, muchas gracias, Víctor, por venir a tu programa. Nada, a vosotros, vuestro programa también. ¿A quién tiene que decírtelo? A ti, Alberto, que también es tuyo. Bueno, este es el defecto de ser presentador, es que nadie te hace la pelota nunca. Muchas gracias, Javi, por tus iluminadoras reflexiones en este capítulo. Nada, un placer. Ya tenía yo ganas de que se acabara para poder coger el móvil y empezar a pasar la tarde viendo vídeos de menos de 30 segundos. Y muchas gracias a todos los oyentes, en especial a los que no hayan visto nada del móvil mientras nos estaban escuchando, que yo sospecho que van a ser pocos, por haber llegado hasta aquí.
Y ya os digo, hacednos cualquier comentario que tengáis en este sentido. Creo que el tema no se agota con esto que hemos tratado aquí hoy, pero que sí al menos hemos dejado unos cuantos elementos que pueden servir para la reflexión colectiva, tanto de profesores como padres, estudiantes, si nos están escuchando algunos. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, como siempre digo, y al otro lado de esta música tendréis el próximo capítulo de Los Ignorantenautas.